Profesora, buenos días compañeros. Somos el grupo número 2 y le vamos a hablar sobre el daño social como fundamento del bien jurídico. En esto le vamos a hablar la introducción, el derecho jurídico como interés protegido, definición y evolución del bien jurídico, función del bien jurídico de derecho penal, el daño social consecuencia de la infracción. No todos los daños sociales son bienes jurídicos. El bien jurídico puede ser individual o colectivo. Introducción. El derecho penal tiene como finalidad principal la protección de aquellos intereses que se consideran esenciales para la vida en la sociedad. Estos intereses se les denomina bienes jurídicos y su defensa justifica la existencia de normas que prohíben ciertas conductas bajo amenaza de sanción. Sin embargo, no todas las sanciones son recíprocas. Deben de ser castigadas penalmente, no solo a un individuo, sino a la sociedad en general. En este contexto, el concepto del daño social se convierte en un criterio clave para determinar qué conductas deben ser estructuradas, el orden o los valores fundamentales de una comunidad. Se considera que cuando una acción produce este tipo de daño, el derecho penal puede intervenir de forma legítima. De esta manera, se evita el uso excesivo o innecesario del poder punitivo del Estado. Comprender el daño social como fundamento del bien jurídico permite delimitar los alcances del derecho penal, establecer criterios racionales para la tipificación de delitos y proteger únicamente aquellos bienes cuya afectación compromete la estabilidad social. Este enfoque responde a una visión garantística, en la que la pena debe ser la última herramienta para utilizar, reservada para los casos más graves y lesivos. Este trabajo tiene como compromiso explicar las relaciones entre el daño social y el bien jurídico. Analizamos cómo esta conexión sirve de base para estructurar un sistema penal justo, proporcional, respetuoso de los derechos fundamentales. El bien jurídico como interés protegido. El bien jurídico es un concepto fundamental en el derecho penal, ya que constituye el interés o el valor socialmente relevante que el ordenamiento jurídico busca proteger mediante la amenaza de una pena. Esta noción permite delimitar qué conductas deben ser criminalizadas y cuáles no, orientando así las funciones del derecho penal hacia la protección de bienes esenciales para la convivencia social, como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros. Le doy el paso a mi siguiente compañera. Buenos días. Definición y evolución del bien jurídico. El concepto del bien jurídico tiene su origen en la doctrina penal alemana del siglo XIX, específicamente en la obra de Wittgenstein, y luego desarrollada por el Frank von Liszt, quien lo definió como aquellas condiciones o conjunto de condiciones necesarias para el desarrollo libre de las personalidades del individuo en la comunidad. Más adelante, autores como Wax Wilson integraron este concepto dentro de la teoría finalista de la acción, y el bien jurídico pasó a ser visto no solo como un interés protegido, sino como un valor ético jurídico que justifica la intervención penal del Estado. Sigue mi compañera Nicole. Listo, muy buenas noches, abogada. Bueno, vamos a hablar también sobre las funciones del bien jurídico en el derecho penal. Bueno, las funciones del bien jurídico incluyen lo que son las protecciones del derecho penal que se encargan de proteger aquellos bienes que son fundamentales para la convivencia social y el orden jurídico. Como primer punto tenemos que se trata de un bien que puede ser material o inmaterial. Como ejemplo tenemos el patrimonio, la vida, la salud pública, el medio ambiente y entre otras más. También podemos decir que estas están protegidas por una norma que es la ley. En definitiva, se trata de bienes o valores a los que la sociedad da una protección especial por ser algo útil para el desarrollo de las personas. Y por eso le da una protección legal y lo convierte en un bien jurídico protegido.
También podremos decir que uno de estos bienes jurídicos tiene más valor y mayor protección para la sociedad, como la vida, y que por eso se requiere una mayor protección como elevadas penas. Al final, todo problema, por pequeño que sea, cuando nos afecta personalmente, lo hace como si fuese el más importante o el único en el mundo. También hablemos sobre la motivación de las conductas respetuosas. Esto busca fomentar lo que son los comportamientos que se alineen con las normas sociales y legales establecidas. También hablemos sobre los que son los principios fragmentarios y las subsidiarias, que eso quiere decir que protege una parte de los bienes jurídicos, y el derecho penal, que actúa cuando otros sectores del derecho penal son indefinidos. Estos dos conceptos son importantes en el ámbito del proyecto, ya que en primer lugar este principio establece que las decisiones deben tomarse en el nivel más bajo posible, ya que esto nos permite que las comunidades locales manejen sus propios asuntos siempre que sea posible. También que este principio indica que el derecho penal no debe castigar todas las conductas, sino que solo aquellas que son más intolerantes y que atentan contra los bienes esenciales para la sociedad. También ambos principios que complementan a estas relaciones son las ideas de que intervienen la mínima de lo que es el derecho penal. También hablemos sobre lo que es la intervención mínima. El derecho penal debe intervenir únicamente en los casos de ataques graves y los bienes jurídicos más importantes. La intervención mínima significa que no existe en el ámbito jurídico ningún otro instrumento que resulte menos lesivo. Las sanciones que se apliquen están limitadas a lo indispensable, a las consecuencias menos gravosas. Estos elementos son esenciales para entender cómo los derechos penales abordan una protección de los bienes jurídicos y sus funciones en la sociedad. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el daño social en la legislación penal. El daño social es un concepto que se ha introducido en el ordenamiento jurídico de algunos países. Como parte del enfoque crítico sobre el sistema penal, se refiere a las situaciones en las que los delitos causan consecuencias negativas para la sociedad o el bienestar de las personas. Ahora vamos a dar un pequeño ejemplo sobre este tema. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, aquí vemos este ejemplo donde una señora que es encargada de la limpieza de una piscina, por así decirlo, ella va a cambiar los líquidos. En vez de ponerle cloro, le pone un líquido que se llama ácido, en lo que esta persona, sin darse cuenta, le pone este ácido al agua para supuestamente limpiarlo, pero bueno, le pone este líquido y entonces abren las piscinas, la gente viene, se baña, todo bien, hasta eso no había ninguna causa, ningún efecto en el cuerpo de las personas. Entonces a la que la gente se retira, va a sus casas, pasan el día, pasan la noche, le da fiebre, tienen malestar. Al siguiente día ya tienen costras en la piel, ya tienen granitos, ya tienen salpullido, tienen pus, y tienen erosiones en su piel. Entonces ahí estas personas se dan cuenta, van a las piscinas, hacen un pequeño examen, a ver qué es lo que les ha pasado a estas personas, le detectan que tiene lesiones graves, que se podría decir que está producido por este líquido que es el ácido. Entonces ahí estas personas se dan cuenta. Entonces aquí podemos ver lo que es este delito imprudente, que sería el daño social. También podemos decir que básicamente esto implica acciones u omisiones por la ley que está protegido por la ley. También podemos decir que lo que está protegiendo la ley es la vida de las personas. Entonces, es muy importante mencionar que
que, que la ley, perdón, es muy importante mencionar que en este caso la ley protege lo que son la vida de las personas. Mi siguiente compañero, por favor. No todos los daños sociales son bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son como el oxígeno social, invencibles, pero vitales para la convivencia, que no se asfixien. Así, sino los pulmones sociales reconocidos y protegidos por la ley. Sin embargo, sería ingenuo pensar que todo lo que duele en la sociedad merece el escudo del derecho penal. No todo rasguño social es una herida jurídica. Si cada disgusto fuera un delito, los tribunales serían parques de diversiones para los ofendidos y cementerios para la libertad. Aunque algunos quisieran que la ley persiguiera hasta el mal gusto, el artículo 76 del numeral 3 de la Constitución y el principio de legalidad del COIAP se planta como guardianes en la puerta, recordando que solo se castiga lo que claramente es escrito y afecta a un bien jurídico relevante. En otras palabras, la ley es una red para cazar moscas y un escudo para proteger el verdadero valioso. El artículo 76 lo dice con solemnidad. Nadie será juzgado ni sancionado para un acto o omisión que en el momento de cometerse no esté tipificado en la ley. Nada de inventar delitos a la carta, ni de aplicar sanciones sacadas del sombrero. Solo se puede juzgar ante un juez competente y aún siguiendo el debido proceso, porque la justicia no es un circo ambulante. Por ejemplo, la conducta por personas que son inmorales o escandalosas, como una expresión artística con todo un otro fin o alguna reunión con ruidos molestos que pueden generar incomodidad en los demás residentes del sector. Puede causar molestias, pero no lesionan a un bien jurídico protegido. Por otro lado, incumplir un contrato o deber dinero a una persona puede constituir un problema social, pero no siempre un delito, ya que tiene que haber engaños o abuso de confianza para establecer el debido delito de estafa. Mi siguiente compañera. El bien jurídico individual es aquello que pertenece o afecta directamente a una persona específica. Su protección busca salvaguardar derechos esenciales como la vida, la libertad, la integridad física, el honor y la propiedad. Estos elementos son simples ideas abstractas, sino pilares esenciales para el desarrollo humano y la convivencia social. Según el Código Orgánico Integral Penal, la Constitución y los tratados internacionales, estos bienes jurídicos deben protegerse para garantizar la justicia y el respeto de los derechos humanos. Ejemplo de los bienes jurídicos individuales, la vida. Es el bien jurídico más fundamental. Sin ella, ningún otro derecho puede existir. La integridad física está protegida frente a cualquier tipo de agresión o lesión. El patrimonio se refiere a los bienes y derechos económicos de cada persona. La libertad es la capacidad de autodeterminarnos, de tomar nuestras propias decisiones y movernos libremente sin ser privados y justamente de ello. Ahora vamos a centrarnos en el bien jurídico colectivo, también conocido como supraindividual. Este tipo de bien no le pertenece a una sola persona, sino que es de interés común. De todos nosotros como sociedad. ¿Qué significa esto? Que cuando se vulnera, no hay una sola víctima identificable.
una sola víctima identificable, sino que el daño es general y puede afectarnos a todos. Por eso, su protección es fundamental para mantener el equilibrio social, la seguridad y el bienestar colectivo. El Código Orgánico Integral Penal, el COIP, garantiza esta protección en varios artículos, como por ejemplo, cuando se habla de seguridad pública, como en el artículo 360, que sanciona actos de terrorismo. También cuando se trata del medio ambiente, porque dañarlo no solo perjudica a una persona, sino a generaciones enteras. Y por supuesto, la salud pública, como en los actos de tráfico de sustancias o alimentos contaminados. Todos estos ejemplos nos muestran cómo el derecho penal actúa cuando hay una amenaza real para el bienestar colectivo. Es, en definitiva, el bien jurídico colectivo representa valores que compartimos como sociedad y protegerlos es esencial para una convivencia justa y segura. Bueno, una vez entendido cómo funciona el bien jurídico colectivo dentro del derecho penal, ahora les presento dos conclusiones generales que en resumen lo importante del tema, el daño social como fundamento del bien jurídico. Primera conclusión. El bien jurídico es clave en el derecho penal, ya que justifica la sanción solo cuando se afecta a un valor fundamental. No todo daño social es delito, lo que lecciona bienes jurídicos revelentes. Distinguir entre bienes individuales y colectivos permite una protección equilibrada. Así, el derecho penal debe aplicarse con respeto a los derechos humanos, proporcionalidad y conforme a los principios constitucionales. Segunda conclusión. El bien jurídico justifica la sanción penal solo si se afecta a un valor protegido, individual o colectivo. No todo daño social es delito. Debe respetarse la legalidad y los derechos humanos. Gracias. Esta fue la presentación del grupo 2. Espero le haya gustado nuestra pequeña exposición. Muchas gracias.